Vía Parque es un área que protege algunos de los ecosistemas más productivos, como el sistema estuarino con su complejo de ciénagas. La Vía Parque Isla de Salamanca se creó en el año de 1964. Se creó con el fin de proteger los recursos faunísticos del departamento de Magdalena. El sendero en manglar, esto es una estructura palafítica, haciéndole un homenaje a los pueblos palafíticos. Puedes encontrar 4 especies de manglares. Los cocodrilos tienen una función muy importante dentro de este ecosistema. Son una de las especies controladoras. En medio del recorrido es usual encontrarse con gigantescas termitas en medio de los árboles. Aquí es cuando uno se da cuenta de la inmensidad de la naturaleza. Este recorrido permite observar especies de cocodrilo, huevos y conchas de estas especies, además de otras. Omar, estas termitas que estamos viendo sobre los árboles, ¿qué función cumplen? Estas termitas juegan un rol muy importante dentro de este ecosistema, porque ellos, organismos detritivoros, llegan a este lugar y en su estómago tienen unas bacterias descomponedoras de madera. Entonces van fabricando estos túneles hasta llegar a este enorme termitero. Entonces, ¿cómo ellas hacen este proceso? A medida que descomponen con el estómago, con su saliva van pegando en el termitero y van armando un termitero súper grande. Debido a eso, las termitas también garantizan la sostenibilidad de una especie que es objeto de conservación del parque, que es el oso hormiguero Tamandua mexicano. Entonces llega el oso hormiguero y hace el control biológico sobre ella, pero también llegan las aves, los loros carisucios, que utilizan el termitero, lo perforan, dejan sus huevitos. Entonces eso alimenta el tiempo de eclosión de la especie por las calenturas, las temperaturas que mantiene este termitero, permite acelerar el proceso de los loros carisucios. Debido a eso, estos animalitos, cuando ya sacan sus crías que se pueden valer por sí mismos, generalmente esto sucede en los meses de febrero, cuando abren el hueco en forma de agradecimiento, buscan cualquier barro, cualquier arcilla y le forman el termitero selladito. En el espeso bosque del Parque Isla Salamanca, en medio del sendero de los cocodrilos, nos encontramos con una herramienta valiosa que utilizaban nuestros antepasados, el reloj solar. Tal vez más preciso que los modernos equipos que hoy nos acompañan. Este reloj solar lo construyeron unas nómadas que llegaron a este lugar. Ellos entraron por Puerto Hormiga Atlántico. Jugaba un rol muy importante por el solsticio y el equinoccio. Entonces, cuando había un equinoccio, ellos se preparaban para una siembra, estaba lloviendo. Entonces, cuando había un solsticio, ellos se seguían por el reloj solar e indicaba que a través del reloj solar podían recoger sus cosechas. Otro recorrido terrestre que se puede realizar es el Sendero de los Cangrejos. Permite conocer la vida de los reptiles de Salamanca en un ecosistema frágil, donde el cangrejo violinista se fusiona con el mangle. También se pueden ver reptiles como ranas, culebras o iguanas. Ya hicimos el sendero de los manglares, hicimos el sendero del cocodrilo y ahora nos vamos a internar en el sendero de los cangrejos. ¿Qué vamos a encontrar ahí, Omar? Bueno, como lo dice el nombre, el sendero de los cangrejos, en este lugar vas a encontrar un ciclo de vida, donde estos animalitos, donde estos cangrejos aprovechan todo ese ciclo biológico y la materia orgánica. Entonces, ellos son unos indicadores de vida en este ecosistema. Son prácticas de salud que brindan los cangrejos dentro del ecosistema. ¿Por qué? Porque también son organismos detritivoros, con sus pinzas degradan la materia orgánica, eso se convierte en un manto, en un mantillo, en una sopa. Entonces, ese alimento que sale de este ecosistema por el gran aporte que tiene y en la conexión que hay entre el Río Grande, la Magdalena y el Mar Caribe, a medida que se arrasan los cuerpos de agua, gracias al aporte que hacen todos estos organismos dentro de este ecosistema, es arrojado hasta el fondo del mar y este ecosistema suple
al bosque para apoyar el ecosistema más importante. Este es el segundo ecosistema que hay y de aquí sale el alimento para apoyar el bosque más importante, que son los bosques de corales. Por eso es importante conservar los cangrejos, es importante conservar todas las especies que viven en tu hábitat natural. Es nuestra misionalidad garantizar, conservar, proteger para que las especies se encuentren en sitio y así puedan hacer esos aportes ecosistémicos a los demás ecosistemas. Después de recorrer la parte terrestre, subimos a una lancha que nos llevará a conocer la mayor porción del parque, la acuática, que agrupa caños, ciénagas y el propio río Magdalena. El recorrido comienza en el Caño Clarín Viejo. Alicia, ¿cuál es la importancia de este que es el acceso al Caño Clarín? Bueno, este caño se llama Clarín Viejo, es un caño muy antiguo que fue construido desde la época de la colonia y tiene una importancia no solamente para el componente ecológico y biológico del área, sino también histórico, cultural y social, porque es que este era la vía de acceso cuando no existía la carretera Barranquilla-Ciénaga. Se movilizaba toda la gente desde Barranquilla o hacia Barranquilla por este caño. Ajá. Se cruzaba el río, se cruzaba este caño que se conecta a través de otros caños con la Ciénaga Grande y llegaban hasta la ciudad de Ciénaga, donde estaba el puerto, y se hacían esos viajes en ferry y en embarcaciones de ese tipo. Ya pues cuando se construye la carretera, después de los años 56-58 que se habilita la carretera, pues ya este canal, digamos, pierde vigencia y pues se hace todo a través vía carretera. Pero el componente importante y el valor que tiene de mantener habilitado este canal es porque es una de las entradas de agua dulce desde el río Magdalena a este sistema. Uh-huh. Y ayuda a inundar y a mantener el equilibrio hídrico en una buena parte del sector del Parque Isla de Salamanca. Y después de un recorrido de casi 20 kilómetros, se conecta con el Caño Clarín Nuevo, que finalmente también desemboca en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Hemos llegado al parque en una temporada especial, primero por la gran cantidad de agua caída producto de las fuertes precipitaciones de los últimos días. Eso nos deja ver una naturaleza absolutamente verde y unos cauces de agua importantes para navegar sin problemas. Saliendo del Caño Clarín Viejo nos adentramos en un túnel de naturaleza viva. Es el denominado Caño Calentura. Saliendo del Caño Clarín e ingresando a enseguida la temperatura baja al menos 8 grados. Es un respiro en medio del calor sofocante. Este es uno de los recorridos que está habilitado para los visitantes. Estamos en este caño que se denomina Caño Calentura. Este es un caño en donde predomina la especie de mangle salado. Hay un tramo en donde predomina la especie de mangle rojo. Y desde el programa de educación ambiental lo abordamos como un aula viva. ¿Qué encontramos en esta zona del parque en materia de aves, de animales y también de flora y fauna? Pues las condiciones de este ecosistema le permite albergar algunas especies de aves, sobre todo garzas, son aves de pata larga, son ecosistemas que normalmente están inundados. Por tal razón, el ave que se adapta a este ecosistema necesita sobresalir del agua. Ajá. Ellas caminan en el agua comiendo pescaditos, comiendo todo lo que encuentra en la superficie. Además de eso, tenemos sobre todo aves migratorias, son aves que vienen de otras latitudes del continente a pasar acá, mientras en su hábitat natural
las condiciones no se dan por el invierno, aquí permanecen hasta tanto pueden retornar a su lugar de origen. Es un servicio ambiental súper importante que presta el área protegida en ese tema. En cuanto a la flora, los mangles, el ecosistema de manglar es un ecosistema supremamente clave, es denominado uno de los ecosistemas más productivos, ya que dentro del manglar se conservan y se desarrollan la mayor cantidad de especies de peces que luego, cuando alcanzan una talla media, salen a poblar nuevamente la ciénaga, los ríos e incluso el mar para ser aprovechados por la población. Además de servir de barrera contra la erosión costera, sobre las tormentas, sobre los huracanes, si caemos en cuenta, poblaciones que quedan geográficamente ubicadas detrás de una barrera de manglar son muy poco afectadas por este tipo de fenómenos naturales como huracanes y tormentas. Claro. Mientras que cuando están expuestas plenamente, vemos pues normalmente cómo son afectadas. Entonces es un servicio súper importante que presta el ecosistema de manglar en este litoral donde se encuentra ubicado. Lina María García, funcionaria de investigación y monitoreo del parque, explica que Isla Salamanca es un lugar donde se junta el saber comunitario con el conocimiento científico, la experticia y la creatividad, el nacionalismo y el respeto por el territorio ancestral. Saliendo del Caño Calentura se despeja el horizonte para ver la inmensidad de la Ciénaga Marchena, uno de 3 cuerpos lagunares antes de llegar al inmenso Mar Caribe. Doctora Lina María, a solo 20 minutos de Barranquilla encontramos este paraíso que es la Ciénaga Marchena. ¿Cómo la podríamos definir? Bueno, la Ciénaga Marchena es una ciénaga que hace parte del Vía Parque Isla de Salamanca. La área protegida tiene un sistema lagunar que se interconecta una a una y su flujo de agua es tanto de área marina como de agua dulce. Ustedes pueden ver a su alrededor mangle negro, una estructura de bosque en muy buena condición, árboles establecidos de aproximadamente 24 a 30 metros de altura, ¿sí? Y encontramos digamos, la unión entre el ecosistema, una diversidad tanto de fauna y fauna unido a este ecosistema. El área en realidad termina siendo un refugio de todas estas especies que se desarrollan en esta salacuna, porque aquí se desarrollan la mayoría de las especies de la parte marina, se desarrollan dentro de estas ciénagas. Los parentales vienen a desovar a estas lagunas y ya después cuando desovan estos pececitos salen al mar a desarrollarse. ¿Qué vinculación tiene esta ciénaga con todos estos caños que nos permiten llegar incluso al río Magdalena? Claro, el río Magdalena aporta casi el 60% del agua al área protegida, al igual que también el agua que viene de la Sierra Nevada de Santa Marta con la Ciénaga Grande. Y pues entre todos estos caños, canales, se van intercomunicando y pues van formando estas grandes lagunas. Estos sitios tienen influencia directa del río Magdalena, son sitios que le entran bastantes sedimentos. En temporada seca, pues se dificulta a veces la movilidad entre la misma área protegida, pero siempre el sistema se mantiene, ¿sí? Es una dinámica constante entre sus lluvias y el ingreso de agua por los grandes cauces como el río Magdalena y lo que viene de la sierra. En medio de las islas de intenso color verde que se forman en la Ciénaga Marchena, volvemos a apreciar más de cerca los diferentes tipos de mangle que tiene el parque. Las 12.000 hectáreas de manglar son uno de los mayores atractivos de la isla, un ecosistema considerado como el de mayor productividad del mundo. Señor, en este punto podemos observar las diferentes asociaciones ecológicas que se dan dentro del ecosistema. Observamos el mangle negro o mangle salado, cuya característica es esa cantidad de raicillas que sobresalen del nivel del agua, llamados neumatóforos. Es una adaptación que la especie ha tenido para sobrevivir en aguas incluso sin ninguna clase de oxígeno, completamente sin oxígeno y con un exceso de salinidad. Por esos neumatóforos
reciben ese nombre porque por ahí le sirve a la especie para respirar. Por ahí exuda y por las hojas el exceso de sal que contiene el agua. Otra especie asociada en este mismo punto es el mangle rojo, mangle colorado, cuya adaptación también radica en un tipo de raíz pivotante. Son raíces que salen del cuerpo del árbol, nacen como una raicilla hasta que tocan el tierra firme, de ahí se desarrolla nuevamente como un tronco más y así se va adaptando al ecosistema. En un gradiente desde el mar hasta tierra firme, el mangle rojo es el primero que se ubica en la costa, en la orilla de la costa, y precisamente este tipo de raíces le permiten que el oleaje entre, pase por dentro de sus raíces y vuelva a salir sin derribar el árbol. Es una adaptación que le permite a esta especie ubicarse en todo el litoral pegado al mar. El manglar permite que las especies acuáticas y terrestres se reproduzcan, alimenten y descansen mientras hacen la ruta migratoria. En Vía Parque Isla Salamanca tenemos una diversidad de fauna y flora, como le mencionaba ahorita mis compañeras, pero actualmente tenemos un plan de manejo donde tenemos identificado unos valores objeto de conservación que son de filtro fino y filtro grueso. Los describimos de esta manera porque tenemos en cuenta los ecosistemas grandes de mayor tamaño y ecosistemas de filtro fino que son especies ya sean endémicas como Lepidopica liliae, que es el colibrí cienaguero, que es una especie endémica que se encuentra acá en el parque. Tenemos especies que se encuentran amenazadas como Cocodrilus acutus, el caimán aguja, tenemos la tamandúa mexicana, que es una especie sombrilla que se ve muy afectada por el atropellamiento de fauna. Actualmente tenemos un plan de manejo, el cual tiene documentos anexos como un portafolio de investigaciones, un programa de monitoreo y un diseño de monitoreo. Se realiza el diseño de monitoreo del recurso almeja, Polymesodartata, el cual es en la ciénaga El Torno. Es un proceso donde tenemos 11 estaciones establecidas, donde se toma información de la densidad poblacional y la estructura de talla. En este proceso nos ha permitido tener un acercamiento y realizar un acuerdo de conservación con los pescadores ahí presentes para disminuir la presión y la sobreexplotación de esta especie, que es una especie que se encuentra amenazada y es un relicto que queda solamente acá en la Vía Parque Isla Salamanca. Además tenemos investigaciones, realizando investigaciones como con el apoyo de entidades de Caimán Aguja. Tenemos unas rutas establecidas tanto para el sector occidental como el sector sur, donde realizamos recorridos nocturnos 6 veces mensualmente, identificando la cantidad de individuos que se encuentran en los ecosistemas. Se le toma la temperatura, información, si es posible, el tamaño total y entre otros datos adicionales. No es un turismo convencional el que se hace en este parque natural. En este momento puede realizarse un recorrido contemplativo de la naturaleza y sus ecosistemas, en locaciones de bosque de manglar, ciénagas y playas. El Parque Natural Isla Salamanca se caracteriza por sus variados bosques de mangle y a pesar de que durante muchos años fueron maltratados por el hombre con su ánimo destructivo, son prueba viva del poder de la naturaleza que se resiste a extinguir su belleza para darle paso al asfalto. Lo que viene ahora en medio del encierro que tuvimos por la pandemia del coronavirus es volver a estos espacios abiertos, libres, llenos de aire puro y vegetación inmensa. Las áreas naturales son unos espacios bien importantes de conservación y de preservación, y dentro de ellos están estos servicios ecoturísticos que pueden ofrecer. Vía Parque Isla Salamanca es un área bastante importante, de hecho porque está allí en medio de nuestros 2 departamentos, ¿verdad? Atlántico y Magdalena, y es una fuente importante de conocimiento de la naturaleza. Los servicios ecoturísticos los podemos llevar a cabo por medio de los mismos prestadores de servicios turísticos que están en el área, así como también otros prestadores de turismo que están en la ciudad de Barranquilla y en el departamento del Atlántico. Hay planes específicos, uno organiza el recorrido, el itinerario según el número de personas, por supuesto ahora con todo este tema de pospandemia, los protocolos de bioseguridad que hay que respetar, la capacidad de carga misma del espacio, que es importante. Aquí uno no puede venir con un mundo de gente, sino que venimos con público contado, selecto. El ecoturista de hecho es una persona que ya viene con cierta formación y con cierto conocimiento de las áreas naturales que va a visitar, y es allí donde podemos encontrar todo ese valor agregado que la naturaleza nos da.
El ecoturismo es una tendencia, lo sabemos ahora después de pandemia, eso es lo que estamos buscando. El turismo de la naturaleza va a ser un recurso importante que la gente va a salir a buscar, porque después de tanto encierro, imagínense, vamos a venir a estos espacios y en proximidad sobre todo, es una tendencia. Esa proximidad la tenemos allí en la ciudad de Barranquilla, la tenemos en la ciudad de Santa Marta, en la misma región, y estos espacios brindan esos escenarios. Este lugar es una verdadera joya del ecoturismo, no solo de la costa caribe, sino de todo el país, y de su revitalización hacen parte activa los pescadores de la zona, quienes contribuyen a mitigar el impacto ambiental que durante años de indiferencia e ignorancia se le dio a este escenario natural de vasta sensibilidad. El Parque Isla Salamanca los espera, un lugar para disfrutar y preservar.